Programa 54. Problemas prácticos. En este programa se repasarán algunas propiedades de los conos y los cilindros. Anteriormente vimos cómo trazar los desarrollos planos del cilindro y el cono. ¿Recuerdas cómo? Repasemos el proceso. Con un pedazo rectangular de cartulina se puede construir la cara lateral de un cilindro. Y para hacer la cara lateral de un cono, se recorta un sector de círculo. El cono que se forma depende exclusivamente de dos cantidades: el ángulo central del sector circular y el radio del círculo empleado para obtener dicho sector. Puedes variar estas dos cantidades para hacer el cono que quieras. Veamos qué cono puede construirse con un círculo de 5 centímetros de radio y un sector circular con un ángulo de 300 grados. Decir qué cono se puede construir equivale a conocer su altura y el radio de su base. Entonces, ¿cuánto miden el radio de la base y la altura del cono? El radio de la base está determinado por su perímetro. ¿Qué relación guarda el perímetro de la base con el arco del sector circular del cono? Efectivamente, deben coincidir. Procedamos a calcular entonces el arco del sector circular. La circunferencia con la que se trazó el sector circular tiene un perímetro de 10 por pi centímetros. Hay que encontrar qué fracción del perímetro corresponde al arco buscado. De nuevo utilizamos una regla de 3. Si 300 grados son a toda la circunferencia, 360 grados como el arco al perímetro de la circunferencia, los 10 pi centímetros. ¿Cuánto vale el arco? Despejando x obtenemos el valor del arco. 50 sextos de pi, aproximadamente 26.18 centímetros. El perímetro de la base del cono debe medir, igual que el arco, 26.18 centímetros. Se puede calcular entonces el radio de la base del cono. Conviene expresar los 26.18 centímetros nuevamente, como 50 sextos de pi centímetros. Despejamos r de esta expresión y se tiene que el radio vale 4.16 centímetros. Falta nada más calcular la altura del cono. Si vemos el cono de perfil podemos apreciar un triángulo rectángulo. Un cateto es el radio de la base y la hipotenusa es el radio del sector circular. El otro cateto es la altura del cono. Por tratarse de un triángulo rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. La altura del cono es de aproximadamente 2.76 centímetros. En conclusión, con el sector circular se forma un cono con 4.16 centímetros de radio de base y 2.76 centímetros de altura. Cuando se corta un cilindro con un plano paralelo a las bases, se forma en la sección de corte una circunferencia. Si el plano no es paralelo a las bases, se forma una elipse. Pero, ¿qué ocurre con las secciones de corte en un cono? Los griegos analizaron las intersecciones del cono con un plano. Las rectas que van del vértice del cono al perímetro de la base se llaman directrices del cono. Si el cono se corta con un plano paralelo a la base, se forma en la sección de corte una circunferencia. Con un plano que esté menos inclinado que una de las directrices en la sección de corte, se forma una elipse. Con un plano que sea paralelo a una de las directrices, se forma una parábola. Con un plano que esté más inclinado que una de las directrices, se forma una hipérbola.
Para obtener las dos ramas de la hipérbola se utilizan dos conos. Debido a que estas tres curvas provienen de un cono, son llamadas secciones cónicas. En griego, elipse significa deficiencia. Parábola significa equiparación. Hipérbola significa exceso. Apolonio de Perga, en el siglo III antes de nuestra era, escribió el tratado más importante de la antigüedad sobre las secciones cónicas. En su obra, Apolonio sintetizó y organizó todo lo que se había escrito anteriormente sobre el tema. También hizo nuevos descubrimientos que fueron utilizados varios siglos después. El origen del estudio de las cónicas por parte de los griegos fue la búsqueda de la solución de varios problemas en la geometría. Desde la obra de Apolonio hasta el siglo XVI no hubo avances significativos en este tema, hasta que se empezó a comprobar que el mundo que nos rodea está lleno de secciones cónicas. Para trazar una elipse se puede utilizar el método del jardinero. Se fijan al piso dos puntos llamados focos. Se pueden utilizar dos tachuelas. Los dos puntos se unen con un hilo. El hilo se mantiene tenso para que la longitud siempre sea la misma. Se traza la elipse. Cada punto sobre la elipse cumple con que la suma de sus distancias a los focos es constante. Durante mucho tiempo se creyó que la Tierra era el centro del universo y que los planetas y estrellas giraban a su alrededor en órbitas circulares. En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó el primer modelo heliocéntrico, según el cual el Sol se encuentra inmóvil en el centro y los planetas giran a su alrededor. El modelo se opuso al modelo geocéntrico de Aristóteles y Ptolomeo, que afirmaba que el Sol y los planetas giran alrededor de la Tierra, fija en el centro. A principios del siglo XVI, Johannes Kepler refinó el modelo heliocéntrico, concluyendo que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol situado en uno de los focos. Las cónicas tienen muchas propiedades interesantes. Por ejemplo, si un rayo sale de uno de sus focos, al reflejarse en la pared interna de la elipse, se refleja pasando necesariamente por el otro foco. Esta propiedad ha sido utilizada para construir salones muy particulares, con el techo de forma elipsoidal. Si una persona se coloca en uno de los focos, otra persona colocada en el otro foco la oye perfectamente, y no así cualquier otra persona que esté en la habitación. También se pueden fabricar hornos en los que se desea concentrar la radiación en un punto determinado. Se pone la fuente de calor en uno de los focos y en el otro se pone el objeto que se desea calentar. En una mesa de billar con forma elíptica, si se tira la bola desde uno de los focos hacia una banda, la bola pasará por el otro foco. Las parábolas también tienen propiedades ópticas reflejantes que son útiles en muchas aplicaciones. ¿Han visto la forma que tiene la antena con la que reciben la señal EduSat? Una parábola tiene un eje de simetría. Sobre este eje se sitúa un punto fijo que se llama foco de la parábola. La parábola tiene la propiedad de que si incide en la parte interna un rayo paralelo al eje de simetría, al reflejarse va a pasar por el foco. De igual manera, todos los rayos que partan del foco se reflejarán paralelos al eje de simetría. La misma propiedad se cumple para un paraboloide, que se obtiene girando una parábola alrededor del eje de simetría. Aprovechando esta propiedad se construyen antenas receptoras con forma parabólica para que concentren en el foco todas las señales que llegan a la superficie. Los faros de los automóviles también son paraboloides. Cuando se coloca una fuente luminosa en el foco, todos los rayos saldrán paralelos a su eje. Como hemos visto en este y otros programas, las curvas cónicas tienen muchos usos y aplicaciones.
¿Conoces algunos otros objetos que tengan forma de algunas de estas curvas? Hasta luego.